Buenas, vamos a iniciar la reflexión sobre el enunciado que dice Creador del cielo y de la tierra. ¿Se acuerdan que el video anterior vimos creo en Dios Padre Todopoderoso? Luego le sigue Creador del cielo y de la tierra. Y para eso vamos a ver qué significa esto para nosotros los católicos. Si vamos al primer libro de la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia, en el primer versículo de la Biblia, comienza de esta manera, la Biblia toda entera, comienza así. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. El inicio de la Biblia, al inicio de este libro del Génesis ya nos habla de esta dimensión del Dios creador, es decir, no solamente no creemos en cualquier Dios, creemos en un Dios uno y trino, sino que encima sabemos de que ese Dios no solo creó al hombre, sino que creó el universo, creó todo, lo visible y lo invisible. Por eso es creador del cielo y de la tierra. Simboliza aquello que se ve y no se ve. Cielo y tierra es como la totalidad, digamos, es lo absoluto. ¿Qué creó Dios? Todo. ¿Alguien lo creó a Dios? No, no lo creó nadie. Dios es eterno e infinito. Por eso es importante saber de que Dios, de alguna manera, es el único que crea sin haber sido creado. Y las distintas teorías científicas que tratan de explicar el universo y que llegan al punto 0,001 del inicio de nuestra galaxia, de nuestro universo, del universo entero, no pueden explicar el punto 000, digamos, no pueden explicar el origen del mundo. Sí, cuando empezó a suceder el universo, cuando se empezó a expandir, la teoría del Big Bang, que fue por otro lado formulada por un sacerdote. La teoría del Big Bang es una teoría creacionista, o sea que entiende la creación del universo. Todas las teorías científicas pueden explicar de algún modo cómo comenzó a existir el universo, pero qué había antes no lo pueden decir. ¿Sí? Y por ejemplo, si tomamos una teoría, la del Big Bang, son un montón de gases, de cosas que se juntan y explotan. Bueno, ¿y dónde están ahí? ¿Dónde estaban antes? ¿Quién creó esos gases, esa energía? ¿Quién hizo que se produzca esa explosión, etcétera? Bueno, es decir, nosotros sabemos por fe y también por ciencia, porque la ciencia no puede negar la existencia de Dios, tampoco la puede afirmar, pero no la puede negar. Sabemos por el primer libro de la Biblia y por nuestra fe, dogma de nuestra fe, que Dios creó todo. Y eso es interesante para nosotros porque nos responde a una gran pregunta que todos los seres humanos sentimos, que es ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuáles son nuestras raíces? Bueno, de dónde venimos y hacia dónde vamos es la otra, pero de dónde venimos está respondido por la Sagrada Escritura. Venimos de Dios. Somos criaturas de Dios. Y Dios no crea por azar, Dios crea profundamente por amor. Es decir, somos el fruto del amor, somos el fruto de la decisión libre de Dios de crear. Y vamos a ver en la Biblia, ya lo hemos visto varias veces, pero si ustedes siguen leyendo ese primer capítulo, Dios empieza a crear el universo a través de los días, empieza a crear el agua, la luz, bueno. Dios empieza a crear, y cuando termina crea al hombre, dice, y vio que el hombre era muy bueno, doblemente bueno. Es decir, que lo más grande que Dios creó en este universo es el ser humano. Somos nosotros. Aunque a veces no lo sepamos ver, no lo sepamos valorar, no lo entendamos, no nos querramos a nosotros mismos, no querramos a otros, nosotros somos la mayor de las expresiones del amor de Dios, el ser humano. Así que el amor en nuestra existencia es lo fundamental, es el cimiento. Somos frutos del amor de Dios. Dios nos crea por amor. Pero también si vamos al Nuevo Testamento, sobre todo el Evangelio de Juan, que tiene como se podría decir, un nuevo Génesis, en su introducción, en el capítulo 1, también el Evangelio de Juan nos dice lo siguiente. Nos dice algo que es precioso. Nos dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada cuanto existió, existe. De ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
la luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Es decir, la palabra que es Jesucristo, Logos, que se encarna, lo que nos dice Juan es que todo fue creado por Él, por la palabra, a través de la palabra. Es decir, que Dios también crea a través de Jesús. ¿Por qué? Porque la obra de la creación es una obra trinitaria, ¿sí? No, cuando obra una de las personas de la divinidad, obran las tres. Entonces, el Espíritu que aleteaba sobre las aguas, lo hemos escuchado. Entonces, en la creación misma está la palabra, está el Padre y está el Espíritu. ¿Sí? Está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una obra trinitaria. Por eso en nuestro interior hay algo muy hermoso que los grandes místicos han desarrollado en la vida espiritual, y es que en nuestro interior está la vida intratrinitaria, es decir, dentro nuestro nos encontramos con la inhabitación de Dios. Dios habita en nosotros como si fuésemos unos sagrarios vivientes. Dentro de nuestra vida existe la vida de Dios, porque Dios no solamente crea, sino que aparte de crear, y crear desde la nada, desde absolutamente nada, sostiene el ser. Es decir, esto que parece complejo, Dios sigue pensando y amándonos, por eso seguimos existiendo. No solamente porque decidió crearnos, sino que como nos sigue amando y sigue pensando en nosotros, nosotros seguimos existiendo, seguimos respirando. Nuestra existencia, nuestra vida está en sus manos. Si Dios dejara en un segundo de amarnos, ¡pac!, desapareceríamos, nos esfumaríamos, ¿sí? Por eso no pasa eso, porque Dios nos ama profundamente e infinitamente. Es decir, cada día que nos despertamos, cada instante de nuestra vida, es fiel testimonio que Dios sigue amándonos. Dios nos sostiene en el ser. Por eso en los Hechos de los Apóstoles, si vamos a la Sagrada Escritura, por ejemplo, este libro que está luego de los 4 Evangelios, que nos explican las andanzas de los discípulos luego de la ascensión de Jesús y cómo van cumpliendo ese mandato que Dios les da, en el capítulo 17, versículo 28, nos va a decir lo siguiente. Dice esto: porque no está lejos de ninguno de nosotros, está hablando de Dios, ¿no? Vamos a ir un poquito más atrás, en el 27. Hizo que buscaran a Dios y que lo encontraran aún a tientas, porque no está lejos de ninguno de nosotros Dios, ya que en Él vivimos y nos movemos y existimos. ¿Sí? En Él vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, en Él sostiene toda nuestra existencia, todo nuestro ser, toda nuestra vida. Sostiene nuestra vida. En Él estamos, nos movemos y existimos. Eso es maravilloso porque Dios está en toda su creación. Por eso, a través de la naturaleza nosotros podemos llegar a conocer a Dios, a través del orden natural, a través de la el maravilloso modo que tiene Dios de manifestarse a través de su naturaleza, como todo está ordenado, ¿sí? Siempre recordamos lo mismo, ¿no? Pero Albert Einstein en un momento dijo: Dios es un gran matemático. ¿Por qué? Porque Einstein se dio cuenta que el ser humano descubre las leyes del universo, no las inventa. Esas leyes están, es decir, que el universo está ordenado. En ese orden, para que haya un orden, tiene que haber una inteligencia que lo ordene. Entonces, en Él nos movemos, somos y existimos. ¿Podemos llegar al conocimiento de Dios a través de la naturaleza? Podemos. De modo dificultoso, pero se puede. Lo mejor es lo que Dios ha hecho con nosotros, que es revelarse. Por otro lado, esto de que en Él somos, nos movemos y existimos y que Él sostiene nuestro ser, no significa que solamente nos da la vida, sino que encima es providente. Muchas veces hemos escuchado la palabra providencia, es decir, Dios les dará a sus hijos todo lo que necesitan. Y cuando estamos más necesitados y pedimos una señal o pedimos un favor o le pedimos algo a Dios, Él sale a nuestro encuentro. La providencia es la generosidad de Dios que se derrama en nosotros a través de dones, de bendiciones, de milagros, ¿sí? Por ejemplo, si vamos al Evangelio de Mateo, que es el primer evangelio del Nuevo Testamento, si vamos allí, vamos a encontrar en Mateo, capítulo 6, versículo 31, vamos a encontrar lo siguiente, mira. En conclusión, no se angustien pensando qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Todo eso buscan ansiosamente los paganos. Pero el Padre del cielo sabe que ustedes tienen necesidad
de todo aquello. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás lo recibirán como añadidura. No se preocupen por el mañana, que el mañana se ocupará de sí. A cada día le basta su aflicción. Es decir, la providencia de Dios también implica en nosotros una búsqueda de Él. ¿Cuándo más somos conscientes de que en Él nos movemos y existimos, vivimos y existimos? Cuando miramos la vida con ojos de fe. ¿Cuándo nos damos cuenta que su mano nos está acompañando? Cuando esa mirada de fe va acompañada de la búsqueda de la voluntad de Dios. Cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, Dios me regala todo lo que necesita. Por eso yo tengo que trabajar para Dios. Mientras más trabajo para Dios, Dios más va a proveer de mí, porque también nos dice San Pablo, el que trabaja merece su salario. Y el salario que Dios le da a sus hijos es la bendición, ¿sí? Obviamente que no somos una fe de la prosperidad. No es matemático, si yo me porto bien, Dios me va a hacer millonario. No es así. Pero sí es verdad que si yo busco el reino de Dios y su justicia, el Señor me va a regalar los dones espirituales y materiales necesarios para que yo llegue al cielo, para que yo alcance la vida eterna. Es decir, Dios crea, nos sostiene en el ser, nos cuida y es providente. También crea a los ángeles, ¿sí? Los ángeles es una verdad de fe. Hoy hay que tener cuidado con esto de la New Age, que bueno, la angelología y todo, mucho rebusque espiritualoide que tiene poco que ver con la doctrina de la Iglesia. Les recomiendo ir al Catecismo de la Iglesia Católica a partir del punto 309 en adelante. Ahí habla un poco sobre los ángeles y la caída de los ángeles. Dios crea a los ángeles, que son seres espirituales, personales y que tienen como función ser mensajeros de Dios. Y algunos también cuidarnos. El ángel de la guarda nuestro existe, no es un cuentito para niños. Existe y nos cuida y nos acompaña hasta nuestro tránsito en la muerte. ¿Sí? Y los ángeles son mensajeros de Dios y están alabando a Dios y glorificando a Dios y cuidándonos en esta gran batalla espiritual que libramos contra Satanás. Satanás, que es un ángel que Dios creó, lo creó bueno, le dio la posibilidad a todos los ángeles, porque Dios crea para que seamos seres libres, la posibilidad de elegir entre Dios y no Dios, y el demonio se rebeló, por eso es un ángel caído, él y sus secuaces. Y van a estar todo el tiempo tentándonos, tratando de que la obra de Dios se rompa en el mundo, se destruya. Y los ángeles buenos están luchando contra los ángeles malos para que no nos tienten y para que no se destruya la obra de Dios. Por eso estamos inmersos en un combate espiritual que tiene mucho que ver con lo trascendente. Y tenemos que ser capaces de entender que nuestras tentaciones y nuestros pecados ayudan a esa destrucción del reino de Dios muchas veces. Estamos en un combate en el cual tenemos que servir profundamente a Dios. Y es importante eso. Por ejemplo, nosotros vamos a el libro de Mateo. Vamos a Mateo, al Evangelio de Mateo, nuevamente, que seguramente lo tienen ahí a mano. Mateo, capítulo 25. Recuerden que Mateo es el más largo de todos los evangelios. Mateo, capítulo 25, versículo 31, ahí nos va a decir algo Jesús muy revelador con respecto a los ángeles. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad acompañado de todos sus ángeles. ¿Sí? Es revelación. No solamente los ángeles que se nombran, Miguel, Rafael, ¿sí? Sino también aquellos que no se nombran y que están, que existen. Son los ángeles que acompañan a Dios. Y el ángel caído es el demonio que va a buscar apartarnos. Pues en otro momento vamos a hablar sobre el demonio y sus vericuetos. Pero Dios crea al hombre y lo crea libre y lo deja en el paraíso y le da la posibilidad de tener todo. Pero una sola prohibición, pero esa prohibición es para que el hombre pueda ejercer la libertad. Es decir, imagínense si nosotros pudiéramos hacer solamente lo que pudiéramos hacer absolutamente todo, no tendríamos posibilidad de elegir entre esto o aquello. Entonces, ese no comer eso es un acto que Dios le da la posibilidad de ejercer la libertad, ¿sí? A Adán y Eva. Y pecan, los primeros hombres pecan como pecamos nosotros. Y eso tiene consecuencias. El pecado tiene muchas consecuencias. Tiene una consecuencia cósmica, desincroniza el orden natural, retrasa la venida del reino de Dios, también retrasa la obra de Dios, acelera también y fecunda la obra del demonio. El pecado también nos mata la vida de la gracia,
nos hace perder la posibilidad del cielo, nos rompe nuestros lazos con los demás, corta nuestra relación con la iglesia también, por eso hay que reconciliarse también con la iglesia y a través de la iglesia. Las consecuencias del pecado son la muerte, son la pérdida de la vida eterna y también la deshumanización. El hombre, cuanto más se aleja de Dios, más egoísta se vuelve y más peca, menos hombre se hace, menos generoso, menos virtuoso, menos bondadoso, menos colaborador, con menos capacidad de amar en serio. Y este pecado original es un hecho histórico, concreto, dice el catecismo, en el cual los hombres pecaron. La Biblia nos cuenta de un modo alegórico, ¿sí? Nos pone un fruto, nos pone un árbol, pero en definitiva lo que nos dice la palabra es que este hombre creado, que tenía todo, absolutamente todo, peca. Y entre las consecuencias del pecado está la muerte y el dolor, el cansancio, la fatiga, la enemistad, ¿sí? A causa de ese primer pecado. Por eso nuestro dolor, nuestra angustia, las enfermedades, cosas que no entendemos, son consecuencias del pecado del hombre que se ha alejado de Dios y que se aleja. ¿Cómo es perdonado ese pecado original? A través del bautismo. Cuando somos bautizados se perdona ese pecado original y somos restituidos a una realidad absolutamente nueva. Somos seres nuevos, somos renacidos. Se nos da el Espíritu Santo, se nos da sus dones, se nos da la fe, la esperanza y la caridad, se nos da la filiación divina y la pertenencia a la Iglesia. Por eso cuando hablamos de creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, está todo esto detrás. Y mucho más, pero está todo esto. El origen del hombre, hacia dónde viene, el origen del universo, el orden con que Dios ha creado todo, cómo Dios nos sostiene y nos cuida en el ser, cómo ha creado los ángeles para que nos custodien, para que sean mensajeros de Él, y cómo el hombre en su libertad y en su pecado, esa creación la ha roto. Y hemos quedado con esta inclinación que tenemos hacia el pecado que se va subsanando en la medida que nos ejercitamos en las virtudes, frecuentamos los sacramentos y sobre todo en la medida que nos confesamos. Bueno, nos veremos en el próximo video. Disculpen que me haya extendido un poco más. Que Dios los bendiga.